Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Es muy grato continuar el día de hoy, jueves 11 de marzo del 2021, con las actividades académicas del segundo seminario de estilo de vida saludable. El día de hoy nos acompaña la maestra Ana Miriam Cabrera Delgado. Bienvenida, maestra. Gracias, maestra. Es un gusto para mí estar con ustedes. Ahorita me puede confirmar que me escucho bien y que se ve mi pantalla. Sí, maestra, si me permites leer Claro. tu semblanza para los estudiantes que nos acompañan, los maestros que están aquí presentes. Bien, pues la maestra Miriam es licenciada en enfermería, egresada por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la segunda generación de la especialización de enfermería nefrológica por la misma universidad. Tiene una maestría en docencia por la Universidad Tecnológica de México. Doctorante en educación por la Universidad del Distrito Federal. Ella es profesora de asignatura A, adscrita a la carrera de enfermería en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala desde el 2014 a la fecha. Enfermera cooperativa en actividades esenciales desde el 2011, con experiencia en diálisis pediátrica, hemodiálisis, diálisis perinatal, peritoneal, terapia intermedia y terapia intensiva. Actualmente enfermera en el Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por aperturarme este espacio precisamente en este día 11 de marzo, que hablando del contexto de nefrología, para quienes nos dedicamos a esta rama de la atención a la salud es sumamente importante. Algo que me va a costar un poquito de trabajo es concretarme en media hora porque es un tema que me apasiona, entonces tiendo a hablar y me voy de lleno. Pero aquí lo que quiero tratar, maestros, compañeros, compañeras, compañeros, estudiantes, es precisamente sintetizar qué elementos influyen en nuestra cotidianeidad que desafortunadamente van a provocar que después de los 30 años, todos, todas, todes, perdamos aproximadamente 1% de la función renal. Yo cuando platico de esta situación con
con diferentes personas en los contextos donde me tengo que desenvolver laboralmente, les explico que es de alguna forma como si se encendiera una cuenta regresiva en tu reloj biológico. Sin embargo, la realidad es que aunque la pérdida de la función renal se asocia al proceso de envejecimiento, también hay muchas conductas que dependen del estilo de vida que nosotros propiciamos, que detonan esa pérdida de la funcionalidad. ¿Por qué hablar de riñón? Desafortunadamente, culturalmente se ha puesto en un lugar, ¿cómo decirlo sin que suene mal? En un lugar protagónico y privilegiado al corazón. Tenemos el concepto culturalmente de asociar al infarto agudo al miocardio como el peor desenlace y lo más catastrófico que puede ocurrir para la vida y la función. Cuando hablamos de riñón, tendemos a dejarlo de lado, desafortunadamente, porque lo que asociamos como función renal es que ellos únicamente se dedican a formar la orina. El decir, chicos, que el riñón únicamente se aboca a esta función es como reconocer que en una fábrica el propósito es producir basura. Lo que pretendo platicarles el día de hoy de manera concreta es que podamos reconocer cuál es la función biológica de estos dos órganos para nuestra vida, que vamos a ver que es imprescindible, y qué elementos dentro del estilo de vida nos permiten prolongar la sobrevida para evitar llegar a una etapa avanzada de la enfermedad renal crónica. Actualmente, la enfermedad renal crónica, déjenles platico, ocupa la tercera causa de mortalidad en nuestro país. No en balde se ha asociado con otro tipo de complicaciones. Ahorita alguien en el chat, además de las asistencias que estaban mandando, alguien en el chat preguntaba, ¿qué causa esta enfermedad? Inclusive yo anoté la pregunta porque la he escuchado tantas veces y la respuesta es tan amplia. En nuestra población principalmente la detonan dos causas, que son la diabetes y la hipertensión. Sin embargo, hay otro tipo de patologías como las litiasis, las enfermedades hipertensivas del embarazo, traumatismos, algunas neoplasias, algunos cánceres. Hay causas que son de origen hereditario, es decir, si mi abuelo, mi papá padecieron de quistes en los riñones, es muy probable que yo también y mis hijos lo padezcamos. Entonces, la causa es multifactorial. Si analizamos cuáles son los elementos que detonan en la enfermedad renal, vamos a reconocer, chicos, que todos somos culpables de alguna de ellas. A mí algo que me parece muy esperanzador de platicar el día de hoy con ustedes es que son muy jóvenes, son estudiantes de preparatoria. Entonces, así se logra una modificación de hábitos y conductas en una proporción de ustedes. Es una ganancia que para mí es muy valiosa. Entonces, vamos a iniciar. Eso que están viendo en su pantalla son las estructuras reales del riñón. Esta estructura, tengo entendido que tienen una materia que es educación para la salud, entonces muy probablemente quienes le estén llevando están ya familiarizados con el concepto. Esta estructura se llama glomérulo. El glomérulo es muy específico sobre las sustancias que permite filtrar. Para eso está diseñado. De hecho, tiene 3 capas, cada una es una barrera diferente que evita que todos los componentes de la sangre se filtren hacia lo que llamaríamos orina, que técnicamente todavía no es orina, pero para fines prácticos le vamos a llamar así. Sin embargo, hay alteraciones que si afectan al glomérulo y se pierde esta facultad de discriminar qué pasa a través de sus estructuras y qué no, se va a desencadenar el daño renal. A grandes rasgos, los riñones, yo les decía al inicio, trascienden a la formación de la orina. Tienen funciones que nos van a permitir el equilibrio orgánico, tiene funciones endocrinas y tiene funciones de excreción. Hablando, disculpen porque está mi gatita aquí que no es nada discreta y eligió un muy mal momento para pedir de cenar. Pero hablando de la excreción, los componentes que provienen de diferentes productos en nuestro cuerpo, que pueden ser
proteínas que yo consumo o de mi mismo organismo, van a filtrarse a través de estas pequeñas ranuras que se ven con un color más oscuro en el glomérulo. Gracias a eso, estas se van a poder eliminar en primera instancia. Cuando hay una afección, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estas toxinas no se van a poder filtrar y entonces se van a retener en la sangre de las personas. Es por eso que más adelante les voy a explicar muy rápido que hay un tipo de terapias que hacen esta remoción de sustancias de manera artificial. Hablando del equilibrio, nos ayuda también a regular la cuestión del volumen de agua en nuestro cuerpo. El riñón no deja de trabajar ni un minuto. Entonces, si juntáramos todo lo que acumula de volumen en filtrado glomerular, tendríamos 180 litros, que obviamente nosotros ni siquiera contenemos en nuestro cuerpo. Pero, ¿cuál es una de las ventajas del riñón? Después del glomérulo, hay otros tipos de estructuras, que son túbulos, unos pequeños ductos, que tienen capacidad de reabsorción. Y eso también es muy importante porque el riñón es selectivo. El riñón dice, yo necesito esto para la vida, lo vamos a regresar a la sangre, no vamos a permitir que se tire a través de la orina. Entonces, gracias a este tipo de funciones es que mantenemos la vida y la funcionalidad. Ahora, vamos con la cuestión de la función endocrina. El riñón sintetiza 3 hormonas principales. La eritropoyetina, que tiene la función de promover que los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, puedan circular en el torrente sanguíneo. También va a sintetizar otra hormona que se conoce como renina, que su mecanismo lo verán en su materia, pero a grandes rasgos yo les puedo platicar que la renina lo que va a promover es un equilibrio en la volemia, en el volumen de sangre del individuo. Y el calcitriol. El calcitriol es una hormona que tiene muchos procesos de transformación en el cuerpo. Sin embargo, adquiere su forma activa en los túbulos renales. ¿Para qué nos sirve el calcitriol? El calcitriol lo que va a permitir es que va a promover la absorción de calcio en el cuerpo. El calcio es sumamente importante, más allá de la mineralización de los huesos, es importante porque en todos los procesos de neurotransmisión, de secreción de hormonas, de contracción muscular, pues sabemos que el calcio es una de las moléculas que son protagónicas. Entonces, en resumen, yo necesito que ustedes recuerden que cuando piensen en la función endocrina del riñón, pues piensen que es, bueno, es la producción de hormonas. Bien, ahora, la parte del equilibrio. El riñón promueve equilibrio hídrico porque hace un balance de la concentración de agua y solutos en el cuerpo. Si yo tomo mucha agua y la osmolaridad, la concentración de solutos baja porque yo estoy aumentando mi volumen, el riñón lo que va a promover es que va a excretar agua. Ahora, si pasa lo contrario, por ejemplo, está haciendo mucho calor y yo salgo a correr 5 kilómetros, sudo mucho, estoy deshidratada, mi volumen de sangre disminuye, el riñón, por sentido común renal, no va a eliminar agua, la va a retener porque yo lo necesito en mi torrente sanguíneo. El riñón en sus túbulos tiene los mecanismos para reconocer estos cambios de concentración en la sangre y a partir de ahí regular el volumen que está en el torrente circulatorio. Además de esto, la sangre tiene solutos, que son pequeñas moléculas. El riñón también tiene esta facultad de reconocer las concentraciones y a partir de ahí, si el riñón detecta que hay una concentración muy alta de electrolitos, el riñón permite que se puedan eliminar a través de la orina. Ahora, si esta concentración de electrolitos es baja, el riñón lo que va a hacer es que las va a reabsorber. Y por último, ¿qué otro equilibrio logramos gracias al riñón? Tenemos el equilibrio ácido-base.
Nuestro cuerpo, para explicárselos de una manera más ágil, nuestro cuerpo necesita estar en un pH determinado de sangre, que es de 7.35 a 7.45. Nosotros logramos estos cambios mediante diferentes procesos que son de tipo adaptativo. En el caso del riñón, el riñón lo que hace es que secreta moléculas de bicarbonato. Entonces, si el riñón detecta que el cuerpo está entrando en un proceso de acidosis, lo que va a promover es la secreción y la absorción de bicarbonato, que al ser una base va a permitir el equilibrio nuevamente. Además, el riñón en situaciones de acidosis tiene la capacidad de eliminar moléculas que tienen pH de tipo ácido. A nosotros nos interesa porque si yo reconozco primero cuál es la función del riñón para la vida, puedo identificar qué alteraciones ocurren cuando existe la enfermedad renal crónica. Desafortunadamente, todas las funciones que les he estado describiendo hasta este momento, pues van a ser facultades que se van a perder. Y desafortunadamente, no todas las funciones se van a reemplazar con el proceso de la diálisis. Por esa razón hay algunos mitos que me gustaría que pudiéramos tratar de eliminar en esta ponencia. Si hubiera alguna duda, ahorita no tenemos tanto la facilidad de interactuar, pero mucho les agradeceré si la pueden enviar al chat para que al final lo podamos discutir con más calma. En resumen, yo les quiero compartir esta reflexión que la función renal es imprescindible para la vida. Hace mucho, cuando yo hacía el posgrado de nefro, teníamos un maestro que constantemente nos decía, quien pierde la función renal, pierde la vida. Bueno, vamos a ver en el transcurso de la plática que hasta cierto punto tiene razón. Yo diría que pierde la autonomía, sin embargo, la vida por sí misma no, puesto que ya hay terapias dialíticas y farmacológicas que le ayudan al paciente a tener calidad de vida. Lo grave de la enfermedad renal es que aproximadamente 10% de la población mundial, fíjense qué proporción tan grande la padece. Sabemos que es mucha gente, pero ¿qué creen? La enfermedad renal es un deterioro progresivo, quiere decir que va avanzando en severidad. Es irreversible, son 5 etapas, quiere decir que conforme va transitando de una etapa a la otra, ya no hay retorno. Pero además, chicos, chicas, chiques, es silenciosa. Eso quiere decir que hasta que no llega a la etapa más avanzada, a la más crítica, la persona no tiene ni signos ni síntomas de la enfermedad en muchas ocasiones. En otras sí, pero en la mayoría de los casos no se dan cuenta. Se dan cuenta cuando de pronto se empiezan a hinchar y esa retención de agua llega a los pulmones o las toxinas se acumulan en la sangre hasta que llegan al cerebro, cuestiones muy extremas. Ahí es cuando se hace notoria la aparición de la enfermedad renal. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas tienen que iniciar un proceso de diálisis con urgencia para salvar su vida. El que nuestra población ingrese con esta prisa a las terapias dialíticas disminuye su calidad de vida y disminuye la adaptación a la terapia. Entonces, ¿cuáles son los mitos que pueden existir en torno a la enfermedad renal que solo les da a los diabéticos? Y yo me acordé mucho de este mito con la primera pregunta, ¿qué la causa? N cantidad de cosas. Yo he tenido pacientes que llegan a diálisis por una mala dosificación de un medicamento y les provocó enfermedad renal. He tenido pacientes que llegan a diálisis por uso de anabólicos esteroideos. He tenido pacientes que llegan a diálisis por alteraciones en la dieta, por algunas alteraciones relacionadas con el cáncer y la lista es muy, muy, muy amplia. Si lo analizáramos, podríamos reconocer que todos en algún momento de nuestra vida somos susceptibles a presentar factores de riesgo para la enfermedad renal.
Otro mito abarca que es una enfermedad terminal. La realidad, yo les puedo decir que si se tiene un protocolo de autocuidado, si hay adherencia terapéutica, las personas pueden desarrollar calidad de vida. Sin embargo, una realidad, ay, tengo un poco de comezón aquí, perdón. Una realidad es que el hecho de que necesiten estarse dializando sí interrumpe su proceso de vida. Por eso yo les mencionaba, no pierden la vida, pero sí pierden la autonomía. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en unidad de hemodiálisis. Tengo pacientes que se dializan lunes, miércoles y viernes durante 3 horas. Eso quiere decir que ellos en este proceso de diálisis tienen que dejar sus actividades, trabajar, estudiar, dormir, ¿no? Como es mi caso, porque yo estoy en el turno de la noche, tienen que dejar de dormir para irse a dializar en la madrugada esos días. Entonces, la diálisis les permite seguir con vida, les permite ganar cierta calidad, controlar los síntomas, pero interrumpe con su proceso de vida. Y ahora, otro mito es que su tratamiento es la diálisis. La enfermedad renal, como tiene diferentes etapas, les decía que son 5 en total, la diálisis que aparece en su pantalla únicamente es tratamiento de la etapa 5. En las 4 etapas anteriores, el tratamiento debe estar enfocado en prevenir la progresión. Les voy a poner un ejemplo, ya para concluir, porque ya vi que no tengo mucho tiempo. Un paciente que está en etapa 1, el objetivo es evitar que llegue a etapa 2. Si ya está en etapa 2, el objetivo es evitar que llegue a etapa 3 y así sucesivamente. Ahora, la enfermedad renal crónica es prevenible y es tratable. Prevenible si yo tengo un estilo de vida saludable y tratable si se identifica oportunamente. ¿Qué consejos les puedo dar como enfermera nefróloga para su autocuidado? La primera situación es analizar si tienen factores de riesgo. Lo más común es preguntarme, ¿en mi familia hay otras personas que padecen enfermedad renal? Tengan mucho cuidado si la respuesta es sí y sobre todo si son familiares en primera línea, como padres o hermanos, por ejemplo. Si es el caso, lo que se les recomienda a ustedes es que de forma anual acudan a una revisión clínica, en donde se van a hacer diferentes pruebas de laboratorio que incluyen parámetros que permiten identificar si esta enfermedad está presente. Por ejemplo, un examen general de orina, un ultrasonido renal para evaluar los diámetros del tamaño del riñón nos dicen mucho sobre su funcionamiento. Si nos encontramos riñones más pequeñitos, quiere decir que ahí hay una pérdida de la función renal. También va a ser útil una biometría hemática. Recuerden que el riñón secreta a la eritropoyetina, que es la hormona que se encarga de la maduración de eritrocitos. Entonces, quienes padecen enfermedad renal, a causa de esta deficiencia de eritropoyetina, si se les toma una biometría hemática, van a mostrar que tienen anemia, que la población de sus eritrocitos, de sus glóbulos rojos, es baja a comparación de la población general. Y finalmente la química sanguínea, que nos ayudará a identificar ciertas moléculas que en condiciones normales deberían ser eliminadas a través de la orina. Pero en el caso de la enfermedad renal no se eliminan y entonces se ven aumentadas en la sangre. La siguiente recomendación es para todos, de manera universal. Es una recomendación global, ya no hablando de factores de riesgo. Aquí tenemos la responsabilidad del autocuidado a través de una valoración periódica. Sabemos que nuestra población tiene muy alta incidencia de diabetes y de hipertensión, que yo les mencionaba, que son las principales causas, las primeras 2 causas de enfermedad renal crónica en México. Entonces, se recomienda que al menos cada 2 años, una vez cada 2 años, si se puede 2, obviamente es mejor, ¿verdad? Pero cada 2 años se haga una revisión al azar de una glucosa en sangre en ayuno. El valor fisiológico para quienes no somos diabéticos
deberá ser menor a 100 miligramos por decilitro. También se recomienda que de forma bianual se haga una prueba de manera también al azar, aleatoria, en donde se nos mida la tensión arterial. La cifra tiene que ser inferior a la cifra óptima, es decir, deberemos tener un resultado por debajo de 120-80 milímetros de mercurio. Si observamos que ya sea la glucosa o la tensión arterial es mayor a estos valores, quiere decir que tenemos un factor de riesgo y aquí lo recomendable no es espantarnos, lo recomendable sería repetir la prueba en otra ocasión con las mismas condiciones. Tal vez en ese momento la presión me la registraron más alta porque yo corrí, ¿no?, al consultorio. O a lo mejor la glucosa en sangre salió más alta porque se me olvidó y me comí una paleta antes de entrar, ¿no?, al laboratorio. Entonces, lo conveniente ahí sería esperar y repetir la prueba. Sin embargo, es una función que todos deberíamos llevar a cabo para evitar precisamente el daño hacia los riñones. Otro punto muy importante en nuestra población es evitar la automedicación. Desafortunadamente, como sociedad, somos intolerantes en extremo al dolor. Entonces, estamos muy acostumbrados a automedicarnos. Eso es grave porque nos automedicamos de antibióticos. Desafortunadamente, estos tipos de medicamentos son conocidos como nefrotóxicos. Quiere decir que van a dañar al glomérulo o a sus estructuras aledañas que conforman al riñón. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una forma crónica. Entonces, fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, como las aspirinas, el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco y todos sus hermanitos, ¿verdad? Ketoprofeno, aminoglucósidos, como es el caso de los antibióticos como la micacina, la gentamicina, por ejemplo, son ejemplos de los tipos de medicamentos que van a dañar a largo plazo la función renal. Otra cuestión de la automedicación son las infecciones de vías urinarias, en donde una infección de vías urinarias no resuelta porque yo nunca acudí a un tratamiento específico, sino que me automediqué, también es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Un punto muy importante, la alimentación saludable. Cuando yo estudiaba, se nos enseñaba que únicamente la diabetes y la hipertensión causaban enfermedad renal. Ahora se ha observado que desde el sobrepeso y la obesidad, las estructuras internas al glomérulo, que yo les decía que son pequeños tubitos, tienen que estar permeables, tienen que estar libres para que la sangre pueda circular a través de ellos, se empiezan a llenar, lo ven en la imagen, se ve un color rosita, quiere decir que se están obliterando con colágeno. A diferencia de la pantalla donde está la letra B, donde se observa, ¿no?, que los tubitos están libres, están limpios. El sobrepeso y la obesidad detonan estos cambios, detonan que el colágeno de forma anormal se empiece a depositar en los capilares del glomérulo y de esta forma van contribuyendo a que se pierda la función renal a través de diferentes mecanismos. El mantener un normopeso nos ayuda a evitar la hiperfiltración y con esto evitar el daño renal. Además hay otra situación, el consumo de la sal. El mexicano está muy habituado a consumir sal, inclusive de forma individual, sin alimentos. Yo lo he observado, o le echamos sal antes de probar la comida. Cuando el consumo de sal, la realidad, supera los 3 gramos, vamos a encontrar que hay quien menciona que hasta 5, pero desde que superamos los 3 gramos de sal al día, empezamos a tener retención de este compuesto a nivel renal. Entonces, nos va a precipitar la formación de otro tipo de complicaciones, como es el caso de las litiasis, por ponerles un ejemplo. Y es como llegamos a este punto, chicos. La hidratación adecuada. La hidratación adecuada lo que va a promover es una perfusión renal, pues que sea óptima, porque
Yo, al estar correctamente hidratada, tendré una volemia también fisiológica y conveniente para mi cuerpo, y además va a aumentar el gasto urinario, con lo que se va a promover que haya una dilución de la orina y se disminuye el riesgo de la litiasis. Aquí donde les estoy señalando, en la estructura del uréter se alcanza a ver con un color más oscuro un lito que está enclavado en el uréter. Y esto que se observa con blanco es la pelvis renal y los cálices menores y mayores, y los estoy observando gorditos, como ensanchados. El término correcto es que están dilatados y el paciente tiene algo que se llama hidronefrosis. Está haciendo una retención de la orina porque se imaginan, porque el uréter está bloqueando el flujo de la orina. Entonces todo se está acumulando en este segmento superior. Si comparamos con el lado izquierdo, la imagen ni siquiera es visible porque el otro es un riñón sano. No tiene un lito en el uréter como es el ejemplo que les estoy señalando. Aquí también con el color claro podemos ver la dilatación a causa de pues, un problema de litiasis renal. ¿Qué nos puede ayudar aparte de estos elementos? Ya para concluir, chicos, la actividad física es protectora. Se ha analizado que quienes realizan actividad física, ejercicio físico de una intensidad de moderada a severa, reducen hasta un 40% el riesgo de padecer enfermedad renal. Es decir, es una conjunción de todo, es una conjunción de la alimentación, de la hidratación y del ejercicio. Y aquí está el artículo de el Journal de Medicina del Deporte del año pasado, del 2020, donde se observa que el grupo que tenía un alto índice de ejercicio, de manera estadísticamente significativa, reducía el riesgo de padecer enfermedad renal crónica a largo plazo. Este estudio se hizo en adultos, como ustedes, sanos, no se hizo en personas con factores de riesgo. Entonces, en teoría, sería una población semejante a la que estamos trabajando el día de hoy. ¿Qué pasa con quienes llegan al estadio 5 de la enfermedad? No es una sentencia de muerte. Hay opciones de tratamiento. Una es la diálisis peritoneal, en donde se ingresa una solución dializante a una sección de la cavidad abdominal y gracias a eso se hace la remoción de agua y solutos de toxinas que posteriormente son eliminados. Otro es la hemodiálisis, en donde a través de una máquina se extrae la sangre del paciente para procesarse en un dializador, o conocido también como hemofiltro, y una vez procesada, que se elimina el excedente de agua y el excedente de moléculas, regresa al cuerpo del paciente. Y por último, la mejor opción de terapia de reemplazo es el trasplante renal, porque la diálisis solamente nos ayuda con la función de regular agua, de regular electrolitos y un poquito ácido base. Pero el riñón, recuerden que tenía más funciones. Entonces, la única alternativa que nos va a ofrecer un reemplazo verdadero de la función renal, pues desde luego sería otro órgano. Sin embargo, quien se trasplanta, sí les tengo que mencionar, no va a tener una, una perduración total ni eterna del injerto. Quiere decir que únicamente habrá funcionalidad en un periodo de 5, 10, a lo mucho 15 años, y posteriormente regresará a alguna otra terapia dialítica. Para mí es muy importante que me aperturaran este espacio justo en este día, que es el Día Mundial del Riñón, donde el objetivo es concientizar sobre la importancia de la salud renal para evitar esta enfermedad. Por último, les agradezco, chicos, chicas, chiques, que hayan estado conmigo el día de hoy, y les dejo con esta frase del médico griego Hipócrates que dice: las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Por mi parte, sería todo y quedo atenta a saber si hay alguna pregunta. Muchas gracias, maestra Miriam.
muy oportuna tu participación en este seminario de estilo de vida saludable. Eh, Fíjate que hay varias preguntas, algunas se repiten y bueno, por cuestiones de tiempo, pues solamente te voy a hacer algunas. Sin embargo, te invitamos, maestra, a que ya que esté publicado este video en el canal de YouTube, nos puedas ayudar a contestar algunas de estas preguntas o en su defecto poder tener una síntesis muy pequeña de la actividad que acabas de otorgarnos, de esta fabulosa conferencia muy, muy oportuna y bueno, pues doy paso a estas preguntas. Voy a iniciar con una que sí se me hizo sumamente interesante. Eh, ¿Cuáles son esos síntomas de la enfermedad renal? A lo mejor los chicos y chicas que tenemos hoy de aquí del plantel, los maestros, maestras, personal administrativo, tienen esa duda. ¿Cómo identificar que mi riñón ya tiene una afectación? La forma más común, maestra, en la que llegan los pacientes a urgencias es con náuseas y vómito a causa de la retención de toxinas, con edema, que es la retención de volumen en miembros inferiores, o sea, por ejemplo, en los pies, en las piernas, inclusive los ojos, a causa del edema ya tienen un edema generalizado que se llama nasarca, ese es otro dato. Otro muy característico, de primera instancia yo les he preguntado a los pacientes, oye, ¿tú cómo te diste cuenta que estabas enfermo? Y me contestan, me sentía muy cansado, muy cansada. ¿Por qué razón? Porque estaban anémicos. Entonces, al tener los glóbulos rojos bajos, ellos no toleraban actividades sencillas como subir las escaleras de su casa o tender su cama, sentían que se extenuaban y les faltaba el aire, ¿no? Entonces, esos son algunos de los más comunes. Hay otro tipo de datos como, por ejemplo, la uremia provoca hemorragias que son de difícil control. Ese también es otro dato de sospecha. O que la acidosis pueda desencadenar alguna alteración en el patrón respiratorio o se le toma una prueba que se llama gasometría y se va a ver que el pH de la sangre también está por debajo del valor normal. Eso nada más por poner los ejemplos más característicos. El potasio en la sangre va a estar alto, por ejemplo, el fósforo, el calcio va a estar bajo. Entonces, bueno, así a bote pronto son algunas de las características clínicas de la enfermedad, pero aquí sí les diría que son características de la etapa 5 de la enfermedad, que es la más crítica. Surge la duda y con esto quiero enlazar las siguientes. Nos pregunta Regina, si mi familiar padece de diabetes, pero no de enfermedad renal, ¿es más probable que en algún momento vaya a afectar su salud y por consiguiente vaya a tener enfermedad renal? ¿Me podría repetir la pregunta, maestra? Porque se tardó Sí, un poquito y ya no escuché la primera parte. claro. Dice, si mi familiar padece de diabetes, pero no de la enfermedad renal, es más probable que en algún momento vaya a afectar su salud y por lo tanto vaya a padecer esta enfermedad renal. Sí, desafortunadamente la diabetes causa una anomalía en las proteínas estructurales del riñón y causa fenómenos de hiperfiltración. Entonces, esta hiperfiltración, cuando no se tiene un control glucémico a largo plazo, sí desencadena un alto riesgo de enfermedad renal. No ocurre de un día a otro. Se ha identificado que es un periodo que toma de 7 a 20 años, de que inicia el padecimiento de diabetes. Sin embargo, tenemos que reconocer que la diabetes en muchas ocasiones existía previamente al diagnóstico. No sé si me explico. Tal vez a mí, toco madera, me diagnostican hoy, pero tal vez yo llevo 3 años con el padecimiento, solo que no lo sabía.
Ahorita veía que uno de los chicos estaba poniendo que feliciten a su riñón, pues técnicamente riñones son 2, porque es su día, pues no los feliciten, de felicitar no se soluciona nada, hay que cuidarlos, porque el riñón, los riñones son muy nobles, son tan nobles que cuando se empiezan a perder nefronas, que son sus estructuras funcionales, los riñones saben que lo que hacen ellos por nosotros es tan importante que empiezan a sobrecargarse y eso va a promover que se pierdan más nefronas. Eso quiere decir que se progresa más rápido en la enfermedad renal una vez que se instaura. Entonces, sí es necesario que tengamos conciencia sobre qué hábitos nos pueden llevar a tener una salud renal. Claro. Mauricio Gutiérrez tiene levantada la mano. Mauricio, dame oportunidad de preguntar la siguiente. Vaya, aquí enlacé varias, creo que tienen un poco que ver. Muy bien. ¿Qué sucede cuando una persona requiere ya dializarse, no lo hace y, eh, y varios han mencionado, ¿hay esperanza de vida? ¿Esto es reversible? No, desafortunadamente el hecho de padecer enfermedad renal implica que se han perdido nefronas de manera irreversible. Es decir, que es un tejido que ya no es recuperable. Cuando alguien requiere dializarse y se niega a hacerlo porque tiene miedo de ingresar a la terapia, tristemente eso es muy común. Lo que ocurre es que va a tener una esperanza de vida dependiendo el porcentaje de función renal residual que tenga la persona. Podría ser días, podrían ser meses, podría ser 1 año, 2 años máximo, dependiendo del estadio en el que se encuentre. Maestra, si me permites, Mauricio, si gustas abrir tu micrófono, si gustas inclusive la cámara, para hacer tu pregunta, adelante. Sí, claro, buenas noches a todos. Buenas noches. Una pregunta, ¿los quistes o piedras en el riñón tienden a crecer dentro de él y este puede ser un factor para tener enfermedad renal? Sí, muy buena pregunta, Mauricio. Los quistes, bueno, los quistes vienen del tejido renal. Los litos vienen de los solutos contenidos en la orina, son orígenes diferentes, pero la realidad es que ambos pueden llegar a crecer. Le pongo un ejemplo, un quiste que se forma a partir de un túbulo renal en un inicio es microscópico, es muy pequeño, y si crece puede llegar a medir, eh, yo tuve un paciente que tenía quistes de 15 centímetros, el riñón mide 12, eran más grandes los quistes que el tejido renal. En el caso de los litos también, porque los litos tienen un proceso de enucleación en el cual los cristales, como el carbonato de calcio, van formando sedimentos y se van, imagínense que se van poniendo como en formas circulares alrededor del sedimento y al acumularse más van aumentando también su tamaño. Ambos son de riesgo de padecer enfermedad renal. ¿Por qué razón? En el quiste, porque estamos degenerando al tejido renal, y en el caso del lito, también porque se obstruye el flujo de la orina. El que la orina tenga una obstrucción va a dañar de forma irreversible al tejido del riñón también. Gracias, maestra. Digo una pregunta y le damos para que abra el micrófono Valeria. La diferencia, han preguntado mucho, la diferencia entre diálisis y hemodiálisis. Muy buena pregunta. La diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal, el intercambio de moléculas para eliminar agua y toxinas, vamos a llamarles así, se da en una cavidad interna del abdomen, que es la cavidad peritoneal. Se coloca un catéter, que de hecho tengo uno por ahí, pero no me da tiempo de sacarlo ahorita. Se coloca un catéter a través del cual se infunde la solución y se hace este intercambio, pero adentro de la cavidad, adentro del cuerpo del paciente. En la hemodiálisis,
Este intercambio de agua y toxinas se hace en el filtro de la máquina de hemodiálisis, que está en un circuito extracorpóreo. Para eso necesitamos sacar la sangre del paciente hacia el filtro, que es a lo que yo me dedico. En el filtro se hace estos procesos físico-químicos y una vez que se llevan a cabo, regresa al cuerpo del paciente por una vía venosa. Sale por una vía arterial al filtro y por vía venosa tiene su retorno al cuerpo humano. Esa sería la diferencia. La diálisis peritoneal va a funcionar gracias a los capilares que irrigan a la membrana peritoneal. Es por eso que hay una depuración desde la sangre. Gracias. Valeria, si gustas abrir tu micrófono. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿los quistes o piedras en el riñón se pueden llegar a diluir con ayuda de medicamento o si es que ya está muy avanzado, se necesita de alguna cirugía? Sí. Bueno, los quistes son algo diferente a los riñones, a los litos. Los quistes, por eso yo les explicaba, vienen del propio tejido del riñón. Los litos vienen de los cristales de los sedimentos en la orina. Los quistes no tenemos medicamentos que ayuden a reducir su tamaño, porque lo que se está afectando son los mismos túbulos renales. Pero con lo que mencionaba de los litos, sí. Hay unas sales que ayudan a reducir un poco su tamaño, pero el problema es que tendrían que ser de un consumo crónico y no tienen tan buen resultado. Lo ideal es que las personas sí acudan con un cirujano urólogo certificado para que se realice esta remoción. Los litos, cuando son muy pequeñitos, pueden llegar a expulsarse de forma espontánea, pero la realidad es que si su diámetro es mayor, desafortunadamente en algún punto de la vía urinaria se van a enclavar y van a obstruir el flujo de la orina. Lo grave aquí es que las personas que ya tuvieron un episodio de litiasis no saben que tienen más del 50% de riesgo de volver a padecer un segundo o un tercer episodio. Creen que ya tuvo el episodio, se le intervino y ya está fuera de peligro. No, esa persona ya necesita una actividad de autocuidado, revisarse constantemente porque está en riesgo de volver a formar litos. Gracias, maestra. El doctor César Acevedo nos pregunta, ¿el uso o abuso de proteínas recomendadas en gimnasios por X persona ocasiona daño renal? Sí. Sí, inclusive aunque no sea proteína hidrolizada, que creo que es la que se vende así, las dietas hiperproteicas son un factor de progresión del daño renal. Entonces, no es recomendable consumir un porcentaje mayor a la que requerimos por nuestro grupo de edad y tipo de actividad física, que tengo entendido que es 1,5 gramos por kilogramo de peso en 24 horas, para adultos jóvenes y sanos. Nos preguntan, ¿y la creatina hace daño? Pues yo no me la tomaría, porque finalmente la creatina se utiliza ahí como un transportador para el ciclo de Krebs, pero finalmente su catabolito, la creatinina, es una toxina urémica. Entonces, realmente yo sí pongo en entredicho el uso de los diferentes suplementos, más porque les he platicado de pacientes, ¿no? De que han llegado a terapias dialíticas por uso de anabólicos esteroideos y suplementación deportiva. Entonces, creo que es controversial que no hay estudios serios que avalen su uso en personas sanas y por ende no se conoce cuál es el progreso a largo plazo. Parece que, por ejemplo, la creatina no tiene el mismo papel que las dietas hiperproteicas, pero les repito, yo no lo tomaría ni recomendaría que se haga el uso de ese tipo de suplementos. Claro. Una pregunta que estuvo durante la conferencia, maestra, nos explicabas estos candidatos a trasplante de riñón. Algunos inclusive preguntaban si
si requiere ya una persona trasplante, cuáles serían las características de estos candidatos. Y una pregunta asociada a mí me gustaría donar mis órganos, ¿qué tipo de alimentación tendría que tener? Bueno, pues hay que pensar primero en esta vida, tener un estilo de vida saludable. Y aquí me gustaría saber ya un poco tus conclusiones referente a estas preguntas. Creo que, como bien lo mencionaste en un principio, esta es una conferencia para adolescentes que estamos a muy buen tiempo de establecer hábitos que les pueden perdurar para toda la vida. Pero bueno, desde tu experiencia, maestra, ¿qué nos podrías comentar? Es una pregunta un poco ambigua hablar de un donante y un receptor ideal, porque en México es tan poco el acto de trasplante que se logra realizar que yo les diría que ¿quién es el donante ideal? Pues el que exista. Realmente no sabemos cómo va a funcionar, pero tiene que haber una compatibilidad. A grandes rasgos es lo que les puedo decir, porque veo que estamos ya con el tiempo. Tiene que haber una compatibilidad con el receptor, es decir, donante y receptor. Hay dos tipos de donantes. Hay donante vivo y hay donante cadavérico. ¿Quién se ha observado que tiene, bueno, donante cadavérico, como su nombre lo dice, es una persona que ha fallecido, ¿no? Pérdida de la vida. Se ha documentado que los donantes vivos, cuando donan un riñón, ese riñón tiene una sobrevida mayor que los que provienen de donantes cadavéricos, por diferentes cuestiones que tienen que ver con cómo se irrigó al órgano durante el periodo de espera del trasplante. Ahora, hablando del receptor ideal, ¿quién es candidato a recibir un trasplante de riñón? Bueno, en teoría, pues cualquier persona tiene derecho a ingresar a la lista de espera. De hecho, es así, pero la forma en la que se asigna tiene que ver con la compatibilidad, la disponibilidad y que se haya iniciado el protocolo de trasplante. Si un paciente es joven y es compatible, pero no tiene un protocolo de trasplante en donde se haya valorado por diferentes especialidades la función orgánica y se haya reconocido que va a tener adherencia al tratamiento, no se le va a llamar cuando haya la disponibilidad de un órgano, se le va a llamar a quien sí lo tenga. ¿Por qué es importante que el receptor tenga adherencia? Porque el receptor va a tener que tomar de forma crónica fármacos que se conocen como inmunosupresores, que lo que van a promover es que su órgano no rechace al injerto que está recibiendo, porque tiene características celulares de otro organismo que su sistema inmunológico pues van a reconocer. El maestro Alfredo Alejandro nos pregunta, ¿las drogas lúdicas tienen algún efecto en la actividad renal? Precisamente era lo que yo me estaba cuestionando hace días, sin saber que iba a surgir la pregunta. Las drogas, las que generen fenómenos de vasoconstricción como la cocaína, sí. Porque recuerden que el riñón funciona gracias al proceso de perfusión renal, es decir, que llegue la sangre hacia el tejido renal. Si tú por una droga, fármaco o cualquier componente le restringes ese flujo sanguíneo, va a haber un descenso en la función del riñón. Ahora, digo, no todo es riñón tampoco. Todo en la vida, hasta tomar agua de más, tiene un efecto a largo plazo, ¿no? Entonces, digo, también creo que es una pregunta delicada, pero contestando de una manera concreta, pues ese sería un ejemplo. Claro. Maestra, ¿alguna conclusión, algún comentario antes de finalizar esta fabulosa charla? Pues yo creo que están a muy buen tiempo. Si a mí alguien a la edad que tienen quienes me escuchan me hubiera dado esta información, yo creo que
hubiera modificado ciertos hábitos. Uno muy importante, el ejercicio. El ejercicio tiene un factor protector muy importante porque veo que es una pregunta muy constante, ¿no? Si hubo infección de vías urinarias, los quistes, si es hereditario, eso me hace pensar que empezaron a identificar factores de riesgo familiares. Entonces, recuerden este estudio de Taiwán, del journal que les compartí, reducían hasta un 40%, pero era ejercicio de moderado a intenso. Entonces, creo que con esto se puede todavía promover con mayor fuerza la importancia de la actividad del ejercicio en un estilo de vida saludable, que tal vez relacionábamos con la salud cardiovascular, pero creo que ahora es importante que lo relacionemos también con la salud renal. Pues muchas gracias, maestra Ana Miriam. Ha sido de verdad muy enriquecedor el día de hoy. Y bueno, pues damos por concluida la ponencia de salud renal como parte del segundo seminario de estilo de vida saludable. Si el maestro Elías pudiera compartir la pantalla para hacer entrega de la constancia de su participación. Gracias a ustedes. No, gracias a ti, maestra. Bueno, pues esta es la constancia por impartir la ponencia Salud Renal en el marco del segundo seminario de estilo de vida saludable, llevado a cabo el día de hoy, 11 de marzo del 2021, en una sesión sincrónica por Zoom, eh, apoyando así el plan de cultura de la salud y el deporte del plantel. Muchas gracias y los invitamos a que eh, entren a nuestra siguiente conferencia que se llama Depresión y Ansiedad, la diferencia, impartida por la maestra Karen Human Alamilla, que se llevará a cabo a las 12 horas. Muchas gracias a todos y buenas noches.